Bueno, entonces, para continuar con esta relación a partir de la presentación que hizo Carlos Basualdo en la conferencia de Bergen Biennial entre el 17 y el 20 de septiembre, volveré al punto entonces de las tensiones que caracterizaron en gran medida la producción, la práctica, yo diría casi la industria de desarrollo de bienales en diferentes ciudades, donde básicamente, por un lado, como ya les decía, la bienal se convirtió en un vehículo de patrocinio hacia el arte por parte del Estado, por parte de privados, que apuntaba sobre todo a lograr que se activara momentáneamente la economía alrededor de un evento artístico. Entonces, cámaras de comercio de ciudades capitales o no, alcaldías de ciudades capitales o no, y gobiernos nacionales de estos países donde estaban ubicadas estas iniciativas se reunían, ponían un recurso importante, bastante importante, en muchísimos casos ponían el recurso de la cultura solamente en ese entorno y en ese entorno, perdón, en esa iniciativa, y lo que hacían era entonces desarrollar y apoyar este tipo de procesos porque esos procesos, uno, los iban a sacar de pobres, básicamente porque se iba a activar un mercado de bienes terciarios de servicios, es decir, van a venir personas de fuera del país a nuestros hoteles y a comer en nuestros restaurantes, van a comprar, van a invertir para poder realizar sus trabajos y van a darle trabajo, sus trabajos, sus obras de arte me refiero, y van a darle trabajo a nuestra población. Entonces, bajo esa lógica se apoyaba el desarrollo de bienales. De hecho, se abrió de un modelo que es previo al que ustedes vivieron, digamos que ustedes crecieron en el modelo de la ferialización. Entonces, antes del modelo de la ferialización está el modelo de la bienalización, donde toda ciudad, insisto, fuera capital de estado o no, se organizaba y organizaba a lo que la centroderecha llama fuerzas vivas, es decir, el Estado, miembros de élite del Estado y representantes de iniciativas privadas para apoyar ese modelo. Ese modelo de bienalización, insisto, fue decayendo a medida que fue tomando auge el modelo de la ferialización y básicamente este último, es el canon actual, un canon que, digamos, en el que ustedes crecieron y al cual, como que parece, ante el cual parece que no hay alternativa. Sin embargo, en casos diferenciales, digamos, para el caso de Bogotá, como en Bogotá la feria está siendo administrada perdón, no está siendo administrada, está decapitada, no hay una cabeza que la coordine, ese modelo perfectamente, y ojalá el Dios de los cristianos lo quiera, desaparezca para siempre. Entonces, respecto a las tensiones que identificaba Carlos Basualdo, después de eso, de identificar por décadas qué tipo de arte se venía presentando en estos espacios, simplemente para recordarles, la pregunta global que estaba alrededor de la investigación en torno a al impulso, al apoyo para que se realizaran las bienales, del lado del campo artístico traía una serie de reflexiones, todas estas relacionadas con los límites de la autonomía del arte. Entonces, hasta dónde el artista puede hacer en un entorno social, hasta dónde puede criticar en un entorno social, hasta dónde el arte que hace va a tener efectos en un entorno social. Entonces, dentro de ese espacio, Basualdo establecía tipologías 60, 70 y 80, 90. 60, una década, 70, otra década, 80, 90, unía esas dos décadas para mostrar esas transformaciones. Insisto, yo diría 90, 2000, habría otra relacionada con la tensión centro-periferia. Entonces, en los 60 básicamente el canon que destaca Basualdo era que básicamente se trataba de la producción de un arte post-minimalista, donde el artista era a su vez curador, era a su vez crítico, la función del crítico no se había desagregado y no se había especializado este sujeto. Entonces, artista, igual curador, igual crítico, establecía lecturas constantes respecto a las tensiones entre la esfera privada y la esfera pública. En muchísimos casos, estas reflexiones tenían que ver con cómo salgo del cubo, cómo entiendo el cubo blanco. De hecho, en esta década se forjó la teoría del cubo blanco, de la galería ideal
para la galería ideal moderna para modernista, perdón, para presentar arte. Entonces un espacio donde no entre la luz del día, donde no pase el tiempo natural del mundo real, sino que es más una cápsula similar, más cercana a una catedral, más cercana a un centro de adoración ritual, donde el artista se comprometía a mostrarle a la audiencia una serie de objetos y eventos, diría también, que le van a llevar a trascender su vida cotidiana. Entonces, yo voy, aún esa tipología permanece, yo voy a la galería de Cubo Blanco que me muestren cosas que en la realidad no voy a ver, y voy a la galería Cubo Blanco que me muestren cosas que me van a enseñar a mirar de manera diferente la realidad. En la década de los 70 aparece el curador y aparece como profesional, esto aparece con grandes debates, el debate que les he dicho que les he sugerido que revisen, de la aparición de este suizo Harald Seaman como el epítome del curador, que es un sujeto que es como nuestros hippies chapinerunos y de Rosales, hacia afuera proyecta un perfil social de sujeto buena gente, amigo de los artistas, fiestero, colaborador, coach, que sabe entender las necesidades de los artistas y que parece que um, además de que las entiende, parece que las puede tramitar, las puede resolver. Y por otro lado, este mismo sujeto aparece un como hippie de clase alta que es, aparece como un sujeto que se relaciona de tú a tú con representantes de corporaciones para reunir sus recursos, convencerlos de la validez y de la necesidad incluso de que se apoyen sus proyectos para poder continuar con ellos. Entonces, en ese sentido, el paradigma de ese sujeto que se puede ver de manera romantizada e incluso ingenua como un hippie buena gente que permite que los artistas realicen sus sueños, digamos que así es como se vende Hans Ulrich Obrist. Por otro lado, se puede ver como el claro representante de la neoliberalización, de los inicios de la neoliberalización en el campo del arte contemporáneo. Entonces, el ejemplo de la exposición de Documenta 5, When Attitudes Become Form, sí, permite que aparezcan nuevos procesos de experimentación respecto a arte. De hecho, esa categoría, perdón, esa exposición para muchos es como el canon del inicio del arte contemporáneo que se conoció por lo menos hasta la exposición de los Young British Artists llamada Sensation. Digamos que hasta ese punto, el canon que impuso When Attitudes Become Form determinó el tipo de arte que se iba a hacer. Pero dentro de esa exposición, cuando ustedes miran el catálogo, van a notar que una empresa que produce cáncer como Philip Morris se dedicó a a financiar este proyecto, a apoyarlo en múltiples niveles, y de hecho cuando ustedes van a mirar ese catálogo y leen lo que dice el representante de Philip Morris, pues ustedes dicen como, puta, esta empresa que vende cáncer y que en muchos casos está baneada para poner a circular sus productos, va a apoyar lo más avanzado del arte contemporáneo para demostrar que es liberal y que es de equivalente a de avanzada. Entonces, este modelo en los 70s implica eso, la profesionalización del curador. Yo añadiría la instauración del curador como el perfecto empleado neoliberal del arte contemporáneo. Entre las décadas de los 80 y los 90 vendría a mostrar, Basualdo, se institucionaliza, se reglamenta, se academiza incluso la producción, la realización de prácticas como las in situ y las relacionales. Ya después de los 90 a los 2000, aquí de hecho el evento traumático que llevó a la ruptura y como al aborto de esta pretensión de resolver en las bienales el experimento de la glocalización, de vivir en lo local pero pensar global, de vivir en la ciudad de Soacha, Cundinamarca, pero consumir productos del primer mundo, por ejemplo. En ese sentido, miren el tipo de arte contemporáneo que se produjo también, por ejemplo, en países como el nuestro. Ahí, dentro de esa tensión, el atentado a las Torres Gemelas determinó como la ruptura de ese sueño postmoderno, como de que las tensiones culturales no se han resuelto, las tensiones ideológicas no se han resuelto, a diferencia de lo que decía Francis Fukuyama
de que con la caída del muro de Berlín y el colapso de la Unión Soviética se había acabado la historia porque había triunfado el modelo liberal estadounidense capitalista y ya no había más que hacer. Llega el atentado de las Torres Gemelas y dice, a la puta mierda tus sueños, a la puta mierda tus ideales de integración, pensar, vivir local y pensar global genera múltiples tensiones, muchas de ellas marcadas por desajustes a nivel de lo económico e incluso de lo ideológico. Entonces, tumban las Torres Gemelas, cae ese sueño y aparece otro nuevo tipo de pensamiento y de perfiles relacionados con la producción y la gestión de arte contemporáneo. Esa crisis para el caso colombiano se pospuso, como que en el caso colombiano lo que vino a darse sobre todo con aquí nuestros modelos de Bienal son Salón Nacional de Artistas, eventos que se realizaron en las alcaldías de Medellín, sobre todo cuando las alcaldías de Medellín negociaron en esa ciudad una paz con Don Berna y los paracos que tenían rodeada a la ciudad de Medellín, es decir, desde las alcaldías de Fajardo, bajo ese modelo entonces de que la ciudad se convertía como en un espacio seguro porque los paracos estaban alrededor y no se metían a delinquir dentro de la ciudad, a ojos vista, sin embargo sí mantenían circuitos de control. Llega el arte contemporáneo y también provee lo suyo. Entonces ahí llega el equipo de José Ignacio Roca, Jaime Cerón y proponen el evento conocido como MDE 07. Y a partir del MDE 07 empezaron a desarrollar una serie de eventos. Estos tenían una duración trienal, ¿sí? Empezaron a realizar eventos donde básicamente aplicaban todos los modelos. La invitación de artistas internacionales, la activación de espacios locales, la venta hacia los privados y la alcaldía de Medellín de que vamos a convertir a Medellín en un spot, en un punto para el arte contemporáneo internacional, vamos a poner a Medellín en el mapa, etcétera. Se realiza esta iniciativa, estaba acompañada con la realización del Salón Nacional de Artistas también en esa ciudad con una inyección de recursos muy hijo de puta. Y esto continúa, pero insisto, continúa y cada vez que se hace este evento del MDE, renquea más y es más fallido. Al final desaparece, como muchas de las bienales que se realizan en este país, sin pena ni gloria, básicamente porque sus promotores ya dejan de atender a ese neonato y se van a otros. Como ya este bebé nació, listo, dejémoslo que crezca solo, vámonos a hacer otro evento, vamos a colonizar otro contexto. Entonces, digamos que a lo que hoy es que dentro del contexto institucional de bienales y grandes eventos del campo artístico colombiano, esa crisis del posmodernismo, esa crisis de lo global, local, materializado en un atentado que implicó como un gran trauma de origen para este siglo. En el caso del arte colombiano parece como que se generó una burbuja de autismo donde no se mira la realidad y se continúa realizando iniciativas bienales con la idea de lo local que pues básicamente sigue la inercia de queremos poner a la ciudad de Soacha dentro del spot del arte contemporáneo y que vengan desde Berna, Suiza a Soacha, por favor hagamos una bienal, ese modelo continuo y parece que naturalmente, digamos parece porque esa circunstancia no se ha estudiado, o se está empezando a estudiar, más bien hay una tesis de una historiadora, no historiadora del arte, sino historiadora de la Javeriana, yo ahorita les comparto el link, donde está analizando a Arbo, digamos que intentó un análisis de Arbo de manera longitudinal, desde que apareció hasta más o menos la pandemia, donde lo que hace esta autora, reitero, no una profesional proveniente del campo de las artes, sino una profesional proveniente del campo de las ciencias humanas que viene a historizar un fenómeno exclusivo del campo del arte local. Ella historiza Arbo para entender qué fue lo que sucedió. Ya les comparto esto porque igual esta tesis está en proceso y el modelo que hizo ella fue mirar el evento, entrevistar personas que fueran como bisagra, digamos como viejos que hacían Salones Nacional de Artistas y después se enredaron en la asesoría a Arbo, personas que criticamos el modelo Arbo y criticamos esa transformación, pero no entendemos muy bien qué pasó entre la preeminencia de los Salones Nacionales de Artistas y la llegada de este bus masivo de coleccionistas cocainómanos, coleccionistas y curadores cocainómanos, y entonces en ese sentido como que ese modelo está, insisto, en estudio y
pareciera como que en su transformación, en la transformación del Salón Nacional de Artistas a la Feria de Arbo, parece que simplemente se diluyó la tensión, las tensiones, las agudísimas tensiones que implicaron eso, la ruptura del paradigma postmoderno y de la idea de que se pueden hacer bienales donde desde un pueblo puedo resolver problemáticas o puedo poner a reflexionar a los habitantes del pueblo o a los artistas que participen respecto a problemáticas globales, internacionales o incluso cósmicas. Ahora bien, básicamente, volviendo al ideal, a ese paradigma de que en la Bienal se plantean las tensiones centro-periferia, se veía y se contemplaba el arte como un espacio de experimentación donde el artista tenía carta blanca para proponer utopías. Entonces, muchas de estas bienales, de hecho, el modelo de esta bienal, ya se los había dicho, va a ser la bienal, la documenta 11 de Okubi en Besor. En muchos de estos entornos se va a considerar la posibilidad de que la exposición como tal es un escenario en el cual se puede plantear una nueva sociedad a nivel de la práctica política, de la crítica a los modelos económicos, etcétera. Ahora bien, viene o se destaca la Bienal de Sao Paulo en 1951. ¿Por qué se destaca? Porque es la versión latinoamericana, es decir, una versión wannabe, una versión arribista, la versión latinoamericana de la Bienal de Venecia. Entonces, como, en Venecia tienen ese modelo, están reactivando una ciudad que estaba en decadencia, la van a reactivar con una exposición que es equivalente a un festival. Hagamos lo mismo en Sao Paulo. En Sao Paulo, todo lo contrario, esta ciudad no estaba en decadencia, de hecho esta ciudad estaba en auge y lo que se hace entonces es imitar el modelo de Bienal, tropicalizarlo de algún modo, aunque no de manera crítica como lo harían los intelectuales que estuvieron, por ejemplo, detrás de la Semana de Arte Contemporáneo de 1922, sino que se apropia en 1951 sobre todo la parte más mercadotécnica, por ponerle un nombre, de esta iniciativa. Entonces, se organiza la Bienal de Sao Paulo como una fundación. Imaginen que ustedes van a trabajar en una fundación que organizan Doris Salcedo con Doris Salcedo y Doris Salcedo, y en esa fundación que obviamente se va a llamar Casa Museo contra Monumento Doris Salcedo, ustedes participan como personas, como asesoras de la Bienal, obviamente, Doris Salcedo. Entonces, para hacer la Bienal de Bogotá, Doris Salcedo, ustedes ingresan no a un museo, no a una galería, no a un entorno académico, sino a una fundación, a una ONG, a una empresa, o hablemoslo en Uribista, a un emprendimiento donde su contenido, el aporte que ustedes pueden dar a nivel de asesoría intelectual va a determinar el perfil del evento. Entonces, ¿cómo va a ser la Bienal de Bogotá, Doris Salcedo? Entonces ustedes dicen, porfa, no invitemos obras de Doris Salcedo. Como la fundación es de Doris Salcedo, va a decir, no, las hijueputas huevas. Ustedes lo primero que tienen que hacer es partir del principio de que vamos a trabajar desde las obras, desde las esculturas, desde los eventos de Doris Salcedo. A partir de ahí ustedes van a invitar a su gente. Entonces, la Bienal de Sao Paulo operó bajo esa lógica. Hay una fundación, es una empresa como tal, que no se sabe si es o museo, es decir, no se sabe si colecciona arte, si investiga, no se sabe si es galería, es decir, no se sabe cómo vende arte, porque se va a vender arte, y no se sabe cómo se relaciona con el Estado. Entonces, esta Fundación Bienal de Sao Paulo se instaura y adapta un modelo expositivo y sobre todo adapta de ese modelo, insisto, la idea de la representación nacional, es decir, algo así como un mundial, algo así como unos Juegos Olímpicos, es decir, los países, los artistas de los países van a competir por obtener premios y por otro lado el público, quienes miramos la producción de arte, vamos a mirar hacia allá para mirar hacia dónde está mirando el canon de la producción. Ahora bien, lo que se va a destacar acá es que un autor, Walter Zanini, con Z, entre 1981 y 1983 va a preguntarse qué pasa con las bienales. Digamos que ya a comienzos de la década de los 80 se está mirando el agotamiento del modelo, como que la Bienal llega con la pretensión de renovación y de ser la audiencia del arte de avanzada, pero al final lo que se ve es que es una puta fiesta de mierda donde la gente va más a fiestear que a observar la producción de avanzada. Entonces, básicamente lo que se va a ver es una crisis del modelo de representación nacional. De hecho,
digamos, si ustedes establecen ese punto de comparación con las ferias, en las ferias hoy importa más la individualidad de los sujetos que su proveniencia, que su proveniencia de nación e incluso su labor como representantes de esa nación. Hagan el ejercicio, porfa, de mirar la noticia del plátano pegado con cinta en no sé qué feria y pregúntense cómo fue el cubrimiento de la información respecto al origen de nación del artista, como que importaba un carajo dónde venía el artista, lo que importaba era la identificación, la individualización, el reconocimiento del autor de ese gesto. Y por otro lado, desde esta lectura de Zanini va a aparecer, se va a empezar a teorizar, pero va a aparecer de manera muy problemática la idea de dialogar con otros. Y esos otros van a ser, o sea, esa palabra, no esos otros, la categoría otros va a ser como un cajón donde se va a meter todo lo distinto, es decir, lo no blanco, lo no corporativo, lo no arte tradicional, es decir, lo no bellas artes. Entonces, en ese gran cajón se va a meter artistas del sur global, lo que sea. Se van a meter, digamos, una categoría, perdón, una homogeneización muy problemática. No importa que tú provengas, perdón, no importa que tú seas un sujeto que provenga de una comunidad claramente diferenciada dentro de tu lugar de origen, no sé, eh, soy indígena, homosexual, de la comunidad embera y artista, sino que provienes del sur. Entonces ese indígena homosexual de la comunidad embera es igualito a Doris Salcedo, es igualito al uniandino recién egresado. ¿Por qué? Porque provienen del sur global. Entonces en ese cajón meta a esos que son marrones y pobres. Por otro lado, eh, cuando me refiero a producción no corporativa es como este indígena hace arte de alta tecnología, Doris Salcedo hace artesanía. Los diferenciamos, es como, no, eso simplemente viene del sur global, métalo ahí que después ya vemos. Entonces, listo, alta tecnología, artesanía, sin ningún tipo de diferenciación. Y por otro lado, es como, momento, este indígena hace desarrollos de programa y algoritmos y Doris Salcedo sigue haciendo escultura a la manera más tradicional y medieval. Los distinguimos según el procedimiento técnico. Es como, no, marica, deje de joder. Vienen del sur, son marrones. Métalos en la puta caja de la otredad. Es como, ok. Y entonces, dentro de esa caja de la otredad, esta caja, el problema es que tiene es que viene a homogenizar una gran cantidad de producción, básicamente bajo el modelo bienal. Entonces, en la bienal vamos a ver arte de otros colores, de gente de otros colores, que va a dialogar de una manera muy problemática respecto al tipo de arte que producen, respecto al tipo de contenidos que producen, respecto al tipo de procedimientos técnicos que desarrollan. Entonces es como, ok, óleo, video, arte, algoritmos, desarrollos de altísima tecnología, procesos de impresión cercanos a los de monasterios medievales, porque están juntos. Esa pregunta la investigación curatorial no la quiere resolver. Y en muchísimos casos la investigación curatorial se hace la idiota con esa pregunta. Es como, ay, marica, ¿tú cómo jodes, Guillermo? Ahí está la exposición, disfrútala. Y entonces pregunta respecto a eso, a la decisión de selección, a la distribución en el espacio, a la posible organización de capítulos, etcétera. Esa pregunta se deja de lado sobre todo porque problematiza la selección, las procedencias, la homogenización, y lo que importa es la realización del evento como evento. Es como, vienes al festival, deja de huevonear respecto a los contenidos de ese festival, disfruta el evento. Entonces ahí ese diálogo con otros nuevos lenguajes, otros modos de producción o posibles no alteraciones, transformaciones de producción técnica son dejadas de lado y la Bienal simplemente se convierte y aquí ustedes pueden mirar una caricaturización de ese evento cuando vayan, por ejemplo, a Open San Felipe o Noche San Felipe. Básicamente lo que importa es el espacio de encuentro que se creó, ese espacio artificial donde hay artistas, hay borrachos, hay gente feliz y ojalá haya circulación de recursos. ¿Qué pasa con el diálogo respecto a las tensiones entre contenidos, procedencias geográficas, modos de hacer? Dejémosle eso a los académicos, a los universitarios. Entonces, ese diálogo empieza a convertirse cada vez más en un diálogo de sordos, donde por un lado está la curaduría, por otro lado están los entornos universitarios, los centros de estudio, y ese diálogo de sordos en muchos casos va a chocar y va a tener una grandísima tensión. En ese sentido les sugiero, si quieren mirar
cómo ese modelo se está replicando actualmente, miren, sin seguirlo, por ejemplo, en Instagram, pero ténganlo atento, miren las actividades programadas alrededor de la marca Open San Felipe y miren las actividades programadas alrededor de la marca Arbo para que noten cómo estos dos emprendimientos van por el lado más del marketing y de la promoción de un evento, sobre todo como satisfactorio, no problemático, no político, libre de las complejidades de la vida real. Y miren, porfa, eventos de producción de contenidos desde la academia, como cuando entran en diálogo. Por ejemplo, ¿qué grupo de estudio de la SAP, eso por localizarlo, qué grupo de estudio de la SAP está mirando lo que sucede en Open San Felipe? Ninguno. Ok, listo. ¿Por qué? Y resulta que las dos preguntas no se responden. En últimas es porque le importa un puto culo. Pero el problema es, ok. Vale que importa un puto culo, es un festival de porquería, pero aparte de ello, esas valoraciones, ¿cómo se establecen? ¿Dónde puedo leer el hecho de que sea una maldita porquería porque A, B, C y D? Es decir, la mirada, la investigación universitaria, porque no está mirando ese fenómeno, si de hecho es recurrente y para muchas personas, de hecho, muchas personas que egresan de campos universitarios, ese es el único perfil de promoción profesional. Entonces, si Open San Felipe reemplazó al museo, ¿por qué no se investiga Open San Felipe desde de la academia? Es decir, ¿por qué ese desprecio va a llevar a no observar ese fenómeno en términos sociales y por lo menos de producción? Entonces, lo que sucede es que aparecen docentes de caricatura, en mi caso yo, que simplemente despachamos Open San Felipe como esa mierda asquerosa, pero no analizamos esa mierda asquerosa, no hacemos un examen coprológico para recoger y ver de qué está constituida esa mierda asquerosa. Por ejemplo, cómo en ese entorno de mierda asquerosa se manipula o se manipula, backslash, homogeniza al artista joven, cómo en ese entorno de mierda asquerosa se lava, cómo en ese entorno de mierda asquerosa se plantean relaciones entre instituciones privadas y el Estado, cómo en ese entorno de mierda asquerosa o dentro de ese entorno de mierda asquerosa el artista joven egresado, por ejemplo, de pública opera bajo lógicas diferentes a el egresado de privada, etcétera. Se está descuidando ese espacio de visibilización y de difusión de arte contemporáneo simplemente por el desprecio autista, en este caso académico. Entonces, digamos ahí, hacia 1981, volviendo al texto, hay una primera reunión de organizadores de bienales internacionales. Entonces ahí coinciden, y aquí me llama mucho la atención, que haya un representante de la linda tierra colombiana. Coinciden Berenice Murphy de la Bienal de Sydney, que ahorita mismo se está realizando con la curaduría de nuestro curador tortamundos gentrificador colombiano, José Ignacio Roca, donde son tan paradójicos los curadores colombianos. Ese man se va al culo del mundo a hacer una exposición donde va a hablar de los efectos de la contaminación y la huella de carbono. Entonces uno se pregunta cómo va a hacer llegar las obras al culo del mundo. ¿En velero? ¿O a lomo de aborigen australiano? Este man, ¿cómo mierda está planteándose esa bienal? Entonces, lo que les decía, como, ay, Guillermo, deje de maniquear. Vamos a ver una bienal bonita donde la gente marrón y los indígenas australianos van a mostrar su arte y su artesanía. No se pregunte por la huella de carbono. Entonces, la pregunta es, pero es que la bienal habla de eso, de contaminación aerosolal. Es como, deja de joder. Entonces eso, Berenice Murphy, representante de la Bienal de Sydney, George Bouday, no sé, representante de la Bienal de París, esta Bienal desapareció, Luigi Carluccio, representante de la Bienal de Venecia, Rudy Fuchs, importantísimo el nombre de Rudy Fuchs, como Rudy Fuchs, busquen textos realizados por este sujeto porque este es como un representante en sus textos, en sus posiciones, creería que si alcanzan a ver conferencias, bueno, busquen conferencias de él, creería que en YouTube me refiero, Rudy Fuchs es como ese curador permanentemente feliz que vende permanentemente bien el modelo bienal, que sería como como un pre-Hans Ulrich Obrist. Rudy Fuchs entonces va obviamente a representar a la hegemónica Documenta y Oscar Mejía va a representar a la Bienal de Medellín. Este último sujeto es muy interesante, más por su procedencia que por su actuar. ¿A qué me refiero? Si ustedes quieren entender el perfil de eso, del valor colombiano que se metió
en ese encuentro internacional. Ustedes tienen que entender a Oscar Mejía no como historiador de arte, como crítico, como curador, sino sobre todo como un joven bisagra entre los recursos privados de la empresa antioqueña súper pujante hasta que es reemplazada por la economía del narcotráfico. Me refiero sobre todo a empresas de producción de tela, Fabricato, Coltejer, y el campo artístico. En ese sentido les recomendaría, porfa, que leyeran. Si es un asco y es un ladrillazo, no lo compren, por favor, pero tienen que leerlo. Lean Conversaciones con el Fantasma para que entiendan cómo Oscar Mejía y otros sujetos como hijos bohemios de la élite empresarial paisa se articularon para realizar una de las bienales más importantes del hemisferio en su momento, que era la Bienal de Coltejer. Imaginen que hoy ustedes colaboran con el Museo de Arte Moderno de Bogotá para sacar la Bienal de Volvo, porque pues el Museo de Arte Moderno de Bogotá está relacionado a través de su directora con el importador de Volvo para Transmilenio, y dentro del modelo Bienal Volvo contratan curadores trotamundos, Hans Ulrich Horist, José Ignacio Roca, desarrollan la Bienal, y en el desarrollo de la Bienal hay una clarísima articulación de intereses. Apoyamos lo mejor, lo más de avanzada del arte contemporáneo para demostrar que nuestra empresa y nuestra ciudad de hecho son de avanzada dentro de ese contexto de arte contemporáneo. Entonces, paro en este punto para escuchar sus preguntas.